esta clase un poquito más rápida porque esto lo van a ver también con otro docente, que son las alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas pueden, desde el punto de vista grande, macro, general, se pueden dividir en dos grandes grupos, numéricas y estructurales. Las numéricas es cuando ocurre una alteración en el número de cromosomas y estructurales cuando existe una alteración en la estructura del cromosoma. Ya veremos algunas de ellas. Generalmente las numéricas ocurren por fenómenos de no disyunción y esa no disyunción ya vimos que pueden ocurrir en mitosis o en meiosis. Y las estructurales las veremos en este mismo módulo rápidamente. Ok, hay lo que se llaman poliploidías. Si ustedes cuentan aquí, se van a dar cuenta de que no hay pares de cromosomas, sino hay tríos de cromosomas. En vez de haber 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, etc., hay 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, etc. Y esto es lo que se conoce como poliploidías. Las ploidías tienen que ver con el número completo de cromosomas. Entonces, las poliploidías pueden ocurrir por doble fertilización, o sea, un óvulo es fertilizado por 2 espermatozoides y vamos a tener la carga de los 2 espermatozoides más la del óvulo, o porque un cuerpo polar se queda retenido dentro del óvulo. Entonces ese núcleo está allí y vamos a tener la carga del óvulo, del cuerpo polar más el espermatozoide que la fecunda. Acá tenemos ya las poliploidías, pueden ocurrir por doble fertilización por 2 espermatozoides 23X o por retención de un cuerpo polar, la 69 triplo X. Y la 69 XYY se puede formar solamente por doble fertilización. Acá tenemos un niño con síndrome de Down. ¿Y por qué yo sé que tiene síndrome de Down? Porque hay 3 cromosomas 21. Y yo les puedo decir que este síndrome de Down es por un fenómeno de no disyunción. Es lo que se conoce como una trisomía 21 libre. Esa no disyunción, recuerden que puede ser en meiosis 1, puede ser en meiosis 2, puede ser materna o puede ser paterna. Es más frecuente la no disyunción en meiosis 1 materna. Recuerden que les dije que tienen que memorizarse los cromosomas acrocéntricos. ¿Y cuáles son los cromosomas acrocéntricos? 13, 14, 15, 21 y 22. Ok, la siguiente. ¿Por qué? Porque entre ellos puede ocurrir un tipo específico de traslocación que es lo que se conoce como una traslocación robertsoniana. Ocurre única y exclusivamente entre 2 cromosomas acrocéntricos. Si es un cromosoma acrocéntrico con un metacéntrico o con un submetacéntrico, no es una traslocación robertsoniana, es una traslocación recíproca. Entonces, para que sea robertsoniana, única y exclusivamente entre 2 cromosomas acrocéntricos. Este es un cromosoma 13, que es acrocéntrico, un cromosoma 14, que es acrocéntrico, y acá se forma una traslocación. Se unen los 2 cromosomas y ahí estamos en presencia de una traslocación robertsoniana. Acá está gráficamente con un ideograma representado lo que acabamos de colocar, cromosoma 13, cromosoma 14 y la traslocación 13-14 con un cromosoma dicéntrico porque tiene 2 centrómeros que se pegan, el centrómero del 14 y el centrómero del 13. Y aquí tenemos un síndrome de Down por traslocación. Si ustedes cuentan, ven que no hay 47 cromosomas. ¿Hay 46? Hay 46 cromosomas. Entonces, ¿por qué tiene síndrome de Down? Porque en el cromosoma 14 tiene traslocado un cromosoma 21. Y si contamos, hay un 21, 2 21, 3 21. Trisomía 21, pero en este caso no por una trisomía 21 libre, sino por una traslocación robertsoniana. Una cosa que ya les estoy diciendo desde este momento. Siempre que consigamos una alteración cromosómica estructural, hay que hacerle cariotipo a los padres. En este caso, por ser un síndrome de Down, por una traslocación robertsoniana, se le hace cariotipo a los padres para saber si esa traslocación robertsoniana es de novo, o sea, ocurrió
en ese producto o es heredado de uno de los padres. Dense cuenta, este que está aquí, si ustedes se dan cuenta, aunque aquí dice 46, realmente tiene 45 cromosomas. Cuando lo cuentan, falta un cromosoma acá. Pero esta persona es normal, porque ni le sobra ni le falta información genética. Porque el cromosoma 21 que falta acá está traslocado sobre el 14. Entonces, este individuo es normal, tiene una traslocación 14-21, pero ni le sobra ni le falta información genética, a pesar de que le falte un cromosoma. Ahora, dése cuenta, ¿qué hay en ese cariotipo? Hay un 14 normal, un 14 con el 21 traslocado, un 21 normal, y en el sitio donde debe estar el otro 21 hay un espacio en blanco. Y esto es importante porque nos sirve para calcular el riesgo de recurrencia, que lo van a ver posteriormente mejor en un módulo o en una clase explicativa debido a esto. Entonces se hace la segregación de los gametos y les puedo adelantar que el riesgo de recurrencia es de 33% cuando uno de los uno de los padres es portador de la traslocación, y vamos a tener productos normales, vamos a tener una monosomía 21 que no es viable y por ello no se toma en cuenta a la hora de hacer el cálculo matemático. Vamos a tener productos con trisomía 21 y vamos a tener personas que sean portadoras de la traslocación robertsoniana, exactamente como son uno de los padres. Entonces, si este lo eliminamos y aquí está la trisomía, el riesgo de trisomía es 1 sobre 1, 2, 3 posibilidades, que es 33%. Pero este es cuando la traslocación es 14-21. Este es el riesgo teórico, porque el riesgo empírico o el riesgo real no es así. El riesgo es de 5 a 10% si el portador es el hombre y de 10 a 15% si la portadora es la mujer. Y esto viene dado a que durante la relación sexual se colocan millones de espermatozoides y hay supervivencia del más apto. Si tiene una información genética normal, es más fácil que fecunde un número limitado de óvulos. Por eso el riesgo es mayor en la mujer que en el hombre. En este caso hay una traslocación 21-21. Te dirán, hay 46 cromosomas, es normal. Si el número de cromosomas es normal, tenemos un 21 normal, un 21 y montado sobre ese 21 hay otro 21. O sea que hay una traslocación 21-21. ¿Es una traslocación robertsoniana? Sí, porque es una traslocación entre dos cromosomas 21. En ese caso, también se le debe realizar cariotipo a los padres porque es una anomalía estructural de los cromosomas. Si el cariotipo de los padres es normal, no hay problema. Pero si, como en este caso, uno de los padres es portador de la traslocación 21-21, el riesgo de recurrencia es de 100%, porque vamos a tener productos con monosomías que no son viables y productos con trisomía 21 por traslocación 21-21. O sea que cuando uno de los padres es portador de una traslocación, la traslocación 21-21, el 100% de sus hijos van a tener síndrome de Down. De hecho, yo tuve una pareja, o mejor dicho, una señora que tuvo 5 niños con síndrome de Down con 2 parejas diferentes. Entonces no había duda que muy probablemente, a pesar de que ella no quiso realizarse el estudio citogenético, ella era portadora de una traslocación 21-21. En este caso es una trisomía 13 o síndrome de Pató. No son 21, sino que aquí hay 1, 2, 3 cromosomas 13. ¿El cromosoma 13 es un cromosoma acrocéntrico? Sí. O sea que todo lo que dijimos de síndrome de Down es igual acá. O sea que hay trisomías 13 por trisomía libre, hay trisomía 13 o síndrome de Pató por traslocación robertsoniana heteróloga entre dos cromosomas diferentes, 13-21, 14-21, y hay trisomías 13 por traslocación homóloga 21-21, y también los hay por mosaicos.
En este caso es una translocación robertsoniana 13-14. El trisomía 18, síndrome de Edwards, el cromosoma 18 es un cromosoma acrocéntrico. No es un cromosoma acrocéntrico. Y como no es un cromosoma acrocéntrico, entonces, por supuesto, que no hay translocación robertsoniana. Vamos a tener trisomías libres por fenómenos de no disyunción y vamos a tener también por mosaico, pero no vamos a tener por translocación robertsoniana. En este caso tenemos un síndrome Y, XYY, se origina por no disyunción en meiosis paterna. Acá tenemos una translocación recíproca, que es la que ocurre entre cromosomas no acrocéntricos, o un acrocéntrico con un no acrocéntrico, en este caso una translocación 4-6. A este le falta un pedacito que está translocado sobre el cromosoma 6. Acá tiene otro ejemplo con dos cromosomas diferentes. Este es un cromosoma, esto está teñido con Fish, se cuenta que son cromosomas con colores diferentes. Un cromosoma 6 teñido por Fish, un cromosoma 6 teñido con Fish, pero vemos un pedacito aquí metido que corresponde a este color que ya vemos que es del cromosoma 9. Y aquí en este cromosoma 9 hay un pedacito que corresponde al cromosoma 6. Entonces acá tenemos una translocación recíproca 6-9. Exactamente lo mismo. Y pueden haber translocaciones recíprocas múltiples. Esto ocurre sobre todo en cáncer. Vamos con los riesgos de recurrencia. Si en una translocación robertsoniana el riesgo teórico es 33%, pero el empírico o real varía si el portador es el hombre o la mujer. Si es la madre, el riesgo está entre 10 y 15%, y si es el padre, entre 5 y 10%. En la translocación recíproca, el riesgo siempre va a ser 50%. La delesión es la pérdida de un fragmento cromosómico, como en este caso. En este caso se perdió este fragmento y vamos a tener como resultado un cromosoma más pequeño. Las deleciones pueden ser terminales, en el cual hay un corte en el extremo del brazo corto o del brazo largo y se pierde ese pedazo. Esa es una delesión terminal, o puede ser una delesión intersticial, como en este caso, que se requiere dos cortes, un corte superior y un corte inferior, y se pierde ese pedazo y los dos fragmentos se van a unir posteriormente. Esto es básicamente lo que acabamos de ver, una delesión. Ya vimos entonces las deleciones intersticiales. Aquí esta banda oscura se perdió y se cuenta que acá no existe la banda oscura. Acá hay una delesión terminal en el cual se pierde y se cuenta que hay una banda oscura, esa banda oscura se pierde, y este es un ejemplo de un síndrome genético que posteriormente, cuando estemos en noveno, veremos con más facilidad, o cuando veamos un módulo de genética clínica, y que corresponde a un síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de Gem, que también se llama síndrome de maullido del gato. Hay otra alteración cromosómica que son las inversiones, en los cuales ocurre un corte y el cromosoma se invierte. Lo que estaba arriba pasa para abajo, lo que estaba abajo pasa para arriba. Esa inversión puede ser pericéntrica cuando incluye el centrómero o paracéntrica cuando no incluye el centrómero. Inversión pericéntrica incluye el centrómero. Duplicación es una forma de inserción que ocurre en el mismo cromosoma. ¿Qué es una inserción? Es una adición de un fragmento cromosómico. Cuando esa ocurre en el mismo cromosoma, como en este caso, aquí tenemos un cromosoma 5 normal, aquí tenemos un cromosoma 5 en el cual se le ha pegado en el brazo corto un pedazo de brazo largo.
Entonces hay una duplicación del cromosoma 5. La siguiente esta es igual, una región duplicada. Acá hay una inserción, esto también es una técnica de Fish. Este es un cromosoma 4, dése cuenta que se tiñe completamente. Y acá hay un cromosoma 4 en el cual se tiñe completamente, pero hay una bandita acá que no se tiñe. ¿Por qué? Porque corresponde a otro cromosoma. No sabemos a cuál es, pero sabemos que hay dentro de ese cromosoma 4 otro fragmento cromosómico que corresponde a otro cromosoma que se ha insertado. Este es un cromosoma 2 normal. Y dése cuenta que este cromosoma 2 tiene una forma muy particular, tiene forma de anillo. Es un cromosoma 2 en anillo. Se pierde un pedacito del brazo corto, se pierde un pedazo del brazo largo y se unen los dos fragmentos cromosómicos. Y forma un anillo. Ahora veremos cuáles son las indicaciones del cariotipo. Allí tenemos. 1. Cuando ustedes tienen un niño, y ya verán las características clínicas que correspondan, que tiene las características clínicas de un síndrome de Down, de un síndrome de Edwards, de un síndrome de Patot, de un síndrome de Turner, de un síndrome de Klinefelter, de un síndrome de Cri-du-Chat, entonces signos evocadores de cualquiera de esos síndromes cromosómicos, por supuesto, usted indica un cariotipo. Ya dijimos que cuando un niño presenta una anomalía estructural de los cromosomas, la que sea, una deleción, una inserción, una traslocación, hay que hacerle cariotipo a los padres. O sea, progenitores de pacientes que tengan una anomalía estructural de los cromosomas, también se indica cariotipo. Parejas con 2 o más fallas reproductivas, se indica cariotipo. Niños con múltiples malformaciones congénitas que no sean de causa conocida. Vamos a colocar un ejemplo que ustedes todavía no han visto las características clínicas, pero seguramente han visto pacientes como tales, que son los niños que presentan o los pacientes que presentan acondroplasia. Los pacientes que presentan acondroplasias tienen baja talla, tienen macrocefalia, tienen miembros cortos con malformaciones en los miembros, o sea que tienen malformaciones congénitas múltiples. Sin embargo, no se pide cariotipo porque la acondroplasia no es una enfermedad cromosómica, es una enfermedad monogénica que, como vimos en el módulo anterior, presenta la alteración de un solo gen y que también son llamadas mendelianas porque cumplen estrictamente las leyes de Mendel. O por ejemplo, un niño que presenta sordera, presenta cardiopatía congénita y presenta microcefalia, pero nosotros sabemos que la madre sufrió rubiola y que es producto de una rubiola congénita, a pesar de presentar múltiples malformaciones congénitas, microcefalia, cardiopatía e hipoacusia, no le hacemos cariotipo porque esa no es un trastorno cromosómico, es una enfermedad teratogénica. Entonces, niños con múltiples malformaciones congénitas de causa no conocida. Lo mismo posteriormente. Retardo mental o déficit cognitivo o discapacidad cognitiva, hacerle cariotipo. Siempre y cuando esa déficit cognitivo o diversidad cognitiva o retardo global del desarrollo no sepamos cuál es su origen. Dismorfias faciales de causa desconocida. Ojo, sobre todo si se acompaña de otros signos, déficit cognitivo, múltiples malformaciones congénitas. Porque eso hay un mito de que todo niño recién nacido es bello, hermoso. Realmente no. Hay niños que no lo son y no por eso les vamos a pedir un cariotipo. Niños que tienen epicanto o que tienen hipertelorismo o que tienen raíz nasal ancha, no necesariamente hay que hacerle cariotipo. Tienen que ser varias dismorfias y por lo general acompañado de otra cosa. Además, las dismorfias faciales se heredan, el hipertelorismo se hereda, los pabellones auriculares desplegados se heredan.
la micrognatia puede heredarse. Entonces, si los padres lo tienen, los hijos pueden tenerlo. Y no por eso le vamos a hacer cariotipo. Niños que nacen con ambigüedad genital, por supuesto, ahí no hay lugar a dudas, hay que hacer cariotipo. Es ambigüedad genital o de genitales externos. Niñas con amenorrea primaria, o sea que ya tienen 15, 16, 17, 18, 19 años y no han menstruado, sobre todo si se acompañan de otras características clínicas que hacen pensar en un síndrome de Turner, hay que hacer cariotipo. Es supremamente importante hacer el estudio en estas niñas. Este es un trabajo de abortos espontáneos. Dese cuenta que el 30% de los abortos son trisomía, 10% son productos de un cariotipo 45X, 10% triploidía, 5% tetraploidía, etc. El 60% de los abortos espontáneos del primer trimestre son debidos a problemas cromosómicos, pero eso no quiere decir que esos problemas cromosómicos lo hayan heredado de los padres. Por eso es que es preferible hacer el estudio citogenético en esos productos y no al padre o la madre, porque el padre o la madre pueden salir normales y tener productos con anomalías cromosómicas. Ya con esto terminamos el módulo de citogenética. Espero haya quedado claro. Cualquier duda la pueden colocar aquí en la parte de abajo de la caja de comentarios y con mucho gusto yo las podría contestar. Nos vemos en la próxima clase.